El presente video tiene como objetivo mostrar de qué forma a partir del año 2024, específicamente del 1 de enero, debemos generar los RIPs en formato JSON. Recordemos que la resolución 3374 del año 2000, es decir, hace 23 años, tiene un estándar para la generación de los RIPs a través de 11 archivos planos, 11 posibles archivos planos dependiendo los movimientos y los servicios prestados en un periodo. Hay un cambio muy radical con respecto a esa norma, porque ya desde el año 2022, a través de la resolución 1036, el gobierno expide y define una nueva forma de generar los archivos para validar y realizar el registro de todas las atenciones de los prestadores de servicios de salud y de todas las entidades obligadas a generar el RIPS. Este es el diagrama general que debemos tener en cuenta a partir del año 2024. Tenemos en primera instancia la resolución 2806 del 2022, específicamente del 29 de diciembre, mediante la cual se muestra el anexo técnico para la generación de RIPs en formato JSON. Esta resolución nace debido a que en el año 2022, en junio, se expide la resolución 1036 del 2022 para que los RIPs sean generados en formato JSON a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, muchas entidades tal vez se quejaron o manifestaron que era un plazo muy corto, y el gobierno entonces decidió escucharlas y a través de la resolución 2806 amplió el plazo para que se comiencen a generar los RIPs en formato JSON a partir del 1 de enero del año 2024. Tenemos aquí a este otro lado la resolución 2805 de 2022, donde pues nos habla acerca de los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica de venta del sector salud. Pasó lo mismo. En el año 2022 el gobierno había expedido la resolución 510 de 2022, en la cual se manifiesta también que debe haber un mecanismo que se articule con la resolución 1036 para hacer un proceso articulado entre la generación de los RIPs y la factura electrónica de venta. Por tal motivo, en esta resolución 510, que ahora es la 2805 de 2022, se adicionaron unos campos específicamente para que la factura electrónica de venta incluya datos que corresponden específicamente al sector salud. ¿Qué significa esto? Que a partir del año 2024, las entidades obligadas a generar los RIPs, que las podemos observar en el artículo 2 de la resolución 1036 de 2022, deben tener un proceso para enviar los RIPs en el nuevo formato y a la vez enviar el XML de la factura electrónica de venta. Debe ir un archivo JSON donde estén todos los movimientos según la estructura que ya vamos a ver enseguida del RIPs de la prestación del servicio de salud, y debe ir un XML con los datos que especifica la norma 2805 o en su defecto la 510, y el objetivo de esto es finalmente que el ministerio tiene un mecanismo de validación llamado FEP-RIPs, donde se va a cruzar la factura electrónica de venta versus los RIPs. Ese mecanismo de validación tiene en cuenta o va a ser manejado a través de una aplicación cliente-servidor que ellos llaman sistema FEP-RIPs, donde se van a hacer el registro y las validaciones que va a hacer el Ministerio de Salud. Cuando se realice este proceso desde esa aplicación del ministerio, van a haber unos procesos de validación que van a poder ser exitosos o rechazados según la estructura y las validaciones que se especifican en la resolución 2805 de 2022 en la resolución 2806 de 2022 o 1036 de 2022 respecto a los RIPs. Si ese proceso de validación pasa y es exitoso,
los RIPs son validados y almacenados en las bases de datos del Ministerio de Salud, y ya se podría decir que hay una articulación entre los RIPs y la factura electrónica de venta, y todo fue correcto para que esos RIPs y esa factura sean validados y almacenados ya en las bases de datos del ministerio, con lo cual las entidades obligadas a generar los RIPs estarían cumpliendo con este requisito. Si hay un rechazo, ¿qué va a pasar si hay un rechazo? Entonces, este validador va a generar un rechazo para que se realicen las correcciones por parte de la entidad reportante. Que ese rechazo puede ser tanto en el RIPs como tal, en el formato JSON, o en el XML que fue enviado junto con ese RIPs. Allí la entidad obligada a generar los RIPs debe hacer las correcciones y posteriormente realizar el mismo proceso de envío posterior a las correcciones, para que este mecanismo de validación a través de la aplicación cliente-servidor sistema FEP-RIPs pueda realizar su proceso y emitir ya otra validación para indicar si está validado correctamente y pasa a las bases de datos del ministerio, o si por el contrario nuevamente es rechazado para que el ciclo se repita. Este es el proceso general que se debe llevar a cabo a partir del año 2024. Vamos a ver entonces a continuación algunos detalles importantes. Esta es la resolución 1036 de 2022, por el cual se reglamenta el registro individual de prestadores de servicios de salud. Esta resolución ya la explicamos en un video que les voy a dejar por aquí arriba, donde se explica muy al detalle todo lo que hay que tener en cuenta para la generación del archivo RIPs en formato JSON. ¿Qué nos interesa mirar de esta norma en estos momentos? Que por acá tenemos el ámbito de la aplicación, quienes están obligados a generar los RIPs. Entonces tenemos por acá los prestadores de servicios de salud, que podríamos decir que son los mayores o la mayor fuente de entidades que generan los RIPs para, digamos, que sean recibidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, también tenemos los proveedores de tecnologías de salud, las entidades promotoras de salud o entidades administradoras de planes de beneficios, donde caben los regímenes especiales y de excepción, el Fondo Nacional de Salud, las Secretarías de Salud, compañías de seguros, administradoras de planes voluntarios, ARLs, la administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES, los organismos que realicen pilotos o estudios de investigación, y las demás entidades en el marco de sus funciones constitucionales o legales deban entregar el RIPs. Según el artículo 2, este es el ámbito de aplicación y todas estas entidades deben estar obligadas a reportar los RIPs. Si seguimos observando la resolución 1036, aquí ya nos menciona una serie de conceptos y de aspectos importantes que están incluidos en el video que les dejo arriba anteriormente, donde se explica pues como el detalle. ¿Qué más nos interesa mirar aquí en este video de la resolución 1036? Miremos que por acá, veamos dónde está, acá, esta transitoriedad del artículo 13 nos decía que a partir del 1 de enero del 2023, todas esas entidades definidas en el artículo 2 debían generar los RIPs para reemplazar la resolución 3374, que nos habla de archivos planos, y ya generar el RIPs en archivo JSON. Teniendo en cuenta que al final hay un anexo técnico donde nos explican todo lo que a nivel conceptual, que es un JSON, cómo venir los datos, que vuelvo y repito, esto lo explicamos en el video que les dejé allá arriba. Pero algo importante es saber que esta estructura corresponde a lo que vemos en este gráfico. El archivo JSON está compuesto por objetos y arreglos, que se explica muy bien en este anexo técnico, y esta es la estructura para poder generar el archivo JSON, que va a ir en este caso por cada una de las facturas que genere la entidad. Recordemos que el RIPs anteriormente uno podía incluir todos los movimientos podría ser con facturas diferentes. Aquí no, aquí la idea es que por cada factura tiene que haber una transacción, que es la factura como tal, la factura electrónica de venta,
debe ir un usuario y por cada usuario se deben reportar unos servicios tecnológicos. Y esos servicios y tecnologías se refiere a las consultas que tuvo este usuario, los medicamentos, los procedimientos, las urgencias, hospitalizaciones, recién nacidos y otros servicios. Entonces miremos que cada usuario va a tener como agrupado los servicios que le fueron prestados. Si un mismo usuario tuvo servicios diferentes dentro de la misma factura, entonces ese usuario va a incluírsele todas las consultas que tuvo en esa factura, en ese concepto que es el usuario, o en ese arreglo más bien. Lo mismo los medicamentos, los procedimientos, etc. Si tenemos múltiples usuarios, porque digamos que ese es como lo lógico y lo más común, a no ser que sea una factura de evento por cada usuario. Entonces podríamos tener varios usuarios y ese usuario se va a repetir acá, digamos abajo, con toda la estructura que nos muestra este gráfico acá. En resumidas cuentas, el RIPS en formato JSON se debe seguir generando por cada factura un archivo JSON donde se indiquen los datos de factura y cada usuario va a tener los servicios agrupados teniendo en cuenta diferentes conceptos que se discriminan en el archivo JSON. ¿De qué forma entonces generamos ese archivo? Tenemos aquí la estructura o el anexo técnico que ya nos explica cada uno de los campos que aquí hace referencia. Entonces, detalle de la transacción que debe incluir, número del documento o del NIT de la entidad que reporta, el número de factura electrónica de venta, el tipo de nota, si es una nota crédito o no. Esto puede ir en un valor nulo según el anexo o las especificaciones que nos da acerca de la obligatoriedad o no del campo, el número de nota, y este es el ejemplo, ¿sí? Entonces mire, cuando no es una nota crédito o nota débito, va el valor en nulo, lo mismo el número de nota, pero acá debe ir el número de factura electrónica de venta y el NIT del obligado a facturar. Posteriormente nos muestra los datos de los usuarios, que debe llevar cada usuario. Entonces nos dice que el número de documento, el tipo de documento, el tipo de usuario, etcétera. Esto lo explicamos en el anexo técnico del video anterior. Y aquí está el ejemplo de cómo debe ir. Lo importante a saber acá es que cada usuario va a ser identificado con un consecutivo. Consecutivo 1, consecutivo 2, consecutivo 3. Si son 1000 usuarios que se facturaron en una sola factura, al final el consecutivo va a decir consecutivo número 1000. Acá miren que ya no se van a mostrar los datos de nombres del usuario porque digamos el ministerio en este momento incluyó el número de documento de identificación como una llave principal, por decirlo así, por medio del cual a través de las bases de datos que ellos tienen allá se va a identificar plenamente cada uno de los usuarios. Pero en el archivo JSON ya no va a ir los nombres y apellidos de los usuarios como si venían reportándose en la resolución 3374 del año 2000, que es la que se ha venido reportando hace 23 años. Tenemos aquí entonces lo que hablábamos ahora. Cada uno de los usuarios va a tener unos servicios que van a estar agrupados por cada usuario. Estos son los datos de las consultas. Entonces todo el archivo está especificado en esta norma, que es la 1036. ¿Sí? Todo esto que tenemos acá. Al final nos aparece un ejemplo ya global de cómo debe ir el archivo cuando se genera en su totalidad. Por acá lo debemos tener. Por acá abajo desplacémonos otro poquito, que aquí está nombrándonos el archivo de otros servicios y creo que después de este ya sigue. Entonces acá nos dice un ejemplo general del archivo JSON, toda la estructura completa. Tenemos acá el número de factura, el usuario número 1 con sus servicios de consulta, la consulta número 1, la consulta, esta es la consulta número 2, procedimientos, el consecutivo número 1, urgencias que tuvo su usuario en esa factura, la hospitalización, recién nacidos, medicamentos, otros servicios, y aquí tuvo un servicio de otros servicios y tuvo el segundo y tuvo también otro servicio. Luego seguimos según la estructura con otro usuario diferente. Aquí en este ejemplo, miren, el consecutivo número 2,
tenemos por acá, y vuelve a comenzar el ciclo teniendo en cuenta los servicios de consultas. La estructura de los arreglos, como llama la norma, que son estos, y los objetos son iguales para cada concepto. Es decir, cada concepto de consulta, debe incluir un código de prestador, una fecha inicial de la atención, número de autorización, código de consulta. Todas estas es la estructura que obedece a los servicios de consulta que deben reportarse por cada paciente, por cada usuario. Vemos aquí los procedimientos, las urgencias, hospitalizaciones, recién nacidos, medicamentos, otros servicios. Aquí también tuvo 3 servicios y aquí se cierra toda la estructura. Esta última llave corresponde al objeto inicial que se abrió, que fue el número de factura. Entonces es muy importante tener en cuenta que el JSON debe ir por cada factura electrónica de venta que se genere para poder hacer el cruce que hablamos al inicio. Aquí las validaciones generales. Entonces estas son todas las validaciones que va a tener en cuenta el aplicativo cliente-servidor del que hablamos en el gráfico inicial, y con base en todas estas validaciones es que los prestadores de servicios de salud deben hacer el reporte y tenerlas en cuenta en el caso de un rechazo por parte de esa aplicación cliente-servidor llamada FEP-RIPS. Esta es la 1036. Ahora miremos la resolución 2805. Miremos la resolución 2806. Es esta. Entonces la resolución 2806, que es la que está directamente relacionada con la generación del RIPS, nos dice que modifica la resolución 1036 en relación con el plazo para la implementación del RIPS como soporte de la factura electrónica de venta, y se sustituye el anexo técnico. Entonces miremos puntos importantes. Es el siguiente: la resolución 1036 nos especificó que a partir del 1 de enero del 2023 se debían generar los RIPS en formato JSON. Sin embargo, se hace necesario ajustar algunas especificaciones contenidas en el anexo técnico ante las observaciones recibidas de los agentes del sector salud en relación con las limitaciones de la estructura de los campos de datos del registro individual de prestación de servicios. Es decir, esta norma nace con 2 objetivos. El primero, ampliar el plazo al 1 de enero del año 2024. Y el segundo, modificar algunas situaciones o algunos campos, sobre todo en la estructura del anexo técnico que había sido mencionado en la resolución 1036. Miremos acá que esta resolución nos dice que a partir del 1 de enero del 2024, todas las entidades obligadas a facturar, según el artículo 2 que observamos ahora, deben reportar los RIPS ya en formato JSON, y deben tener en cuenta que dispondrán hasta el 30 de junio del 2024 para enviar los RIPS de las atenciones prestadas antes del 1 de enero del año 2024. Entonces, son los plazos de los que habla esta norma. Aquí entonces nos habla de qué es lo que va a hacer el ministerio. Nos dice que determinará el mecanismo único de validación, que elaborará un documento de lineamientos técnicos y todo lo que es pertinente para poder tener en cuenta los RIPS, la factura electrónica de venta y un sistema único de validación, que en este caso se llama FEP-RIPS. Aquí entonces luego nos expone por acá las especificaciones técnicas que están también en la 1036, y por acá ya comienza a mostrarnos el anexo técnico como tal. Miremos que acá está la misma consideración de la 1036. Tenemos en cuenta la transacción, que es la factura, el usuario y los servicios que demandó ese usuario en un periodo, agrupados por cada usuario dentro de la factura electrónica de venta. Y aquí nos comienza a especificar los datos relativos a la transacción. Este es el anexo técnico final que hay que tener en cuenta para la generación del RIPS en formato JSON. Entonces, si nosotros comparamos el cuerpo de los datos de la 1036 con los de la 2806, prácticamente es lo mismo.
en el sentido de la cantidad de datos que tiene una y la otra. ¿Qué pudo haber modificado? Es la cantidad de longitudes en la estructura que tenemos en una resolución y en otra. Si ahora revisamos la resolución 2805-2022, que sustituyó o modificó la resolución 510 de 2022, lo que busca esta resolución es ampliar el plazo igualmente, pero también incluir unos campos nuevos que son específicos para el sector salud. Entonces por acá nos menciona esta norma, que para la adecuada implementación de la factura electrónica de venta en salud y del RIPS, que la soporte, se hace necesario expedir por parte del Ministerio actos administrativos que adopten las soluciones informáticas complementarias relacionadas con el mecanismo de validación única a tal registro, que permitan certificar la estructura, contenido y relación de los datos. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que debe haber una articulación entre los RIPS y la factura electrónica de venta. Por acá entonces nos dice: adicionalmente se hace necesario ajustar las especificaciones técnicas e instrucciones de diligenciamiento contenidas en el anexo técnico de la resolución 510 para tener en cuenta la articulación con los RIPS. Entonces, con base en todo esto, el objeto de esta norma que modifica la 510 es adoptar los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica de venta del sector salud, contenidos en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, articularlo con el RIPS como soporte de la factura electrónica y establecer disposiciones para su trámite. Aquí nos habla de que el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución se dispondrá en la URL esta. Si nosotros ingresamos allá, pues todavía no está disponible o no tenemos los permisos para ello. Por acá entonces nos menciona cuáles son este es el anexo técnico, campos de datos adicionales del sector salud, incluidos en la generación de la factura electrónica de venta. Si nosotros nos vamos por acá, para verlo de forma resumida, estos son los campos de datos del sector salud que se deben incluir. Entonces tenemos el código del prestador de servicios de salud, las modalidades de pago, y acá está la descripción de cada uno de esos ítems. Entonces acá nos habla del pago individual, del pago global prospectivo, por capitación o por eventos, y hay otra modalidad. Todo esto debe tenerse en cuenta, o debe tenerlo en cuenta quien sea facturador electrónico y tenga clientes para el sector salud. La cobertura o el plan de beneficios, el número de contrato, el número de póliza, el copago y la cuota moderadora, la cuota de recuperación, si hay pagos compartidos en planes voluntarios, fecha de inicio del periodo de facturación y fecha final. Aquí entonces se desglosa, hay que leer muy bien esto, todo lo que tiene en cuenta cada uno de los datos adicionales para incluir allí en el XML que tiene que ver con la generación de la factura electrónica de venta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que vimos al inicio, que es este gráfico, entonces ya observamos la 2806 que modifica la 1036, tenemos la 2805 que modifica la 510, las entidades obligadas a generar los RIPS ya las examinamos, son las que deben tener en cuenta la generación del RIPS y la factura electrónica de venta para ir a un mecanismo de validación llamado FEB-RIPS, que es el que se va a encargar de recibir los datos y validarlos en una aplicación cliente-servidor llamada Sistema FEB-RIPS del Ministerio de Salud. ¿Y cómo es esto? Entonces vamos a examinar una guía que ha dispuesto el Ministerio para poder hacer este proceso. Tenemos entonces aquí la guía de autenticación de mecanismo de validación RIPS FEB cliente-servidor. Es un documento oficial del Ministerio de Salud. Entonces tenemos acá, Ministerio de Salud. Miremos que la actualización está en octubre del 2023. Este es el documento. Tenemos su tabla de contenido, el objetivo, su alcance, todo lo que vemos allí. Vamos a ir explorándolo. ¿Cuál es el objetivo? Documentar el procedimiento de autenticación para la aplicación en ambiente cliente-servidor a ser usado por los prestadores de servicios de salud, los proveedores de tecnología y demás obligados a reportar los RIPS acorde a los establecidos en las resoluciones 510, 1036, 2805 y 2806
de 2022, que son las que hemos venido hablando. El alcance, entonces miremos lo importante. Debemos iniciar con el proceso de inscripción en el portal miseguridadsocial.gov.co y continuar posteriormente con el registro en el portal websispro.gov.co. Finalmente terminar con el ingreso en el sistema FEBRIPS. Aquí nos habla de eso. El ámbito de aplicación aplica para el portal Mi Seguridad Social, lo que vimos aquí arriba. Documentos asociados a la guía son documentos internos del Ministerio de Salud, administración de los sistemas de información, la política de privacidad, la política general de seguridad social y esta guía de instalación del sistema cliente-servidor, que es el sistema que deben instalar los obligados a reportar los RIPs. Tenemos aquí algunas definiciones que están en la guía. Entonces, la aplicación cliente-servidor, que es una autenticación, que es un CAPTCHA, para que, digamos, quienes no estén familiarizados como muy técnicamente con estos conceptos puedan tener a la mano de qué se trata cada uno de ellos. Mi Seguridad Social es un portal creado con el propósito de facilitar a los ciudadanos la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo colocan como obligatorio porque posteriormente, cuando ya se va a utilizar el sistema FEBRIPS, debe estar registrado un ciudadano en ese portal para que se haga la validación de esos datos y pueda recibir o ser autenticado en el sistema de validación. Si no, no es posible. En el próximo video, entonces, vamos a hacer el proceso de autenticación en el aplicativo cliente-servidor para que podamos observar cómo debemos registrarnos en este portal que mencionan en esta guía y posteriormente cómo debemos registrar la entidad para poder tener el proceso completo de generación y validación de RIPs ante el Ministerio de Salud.